En nuestro video anterior vimos cómo es que se sintetizan las proteínas o se generan esas proteínas en los ribosomas que están localizados en el citosol. Y hablamos de que las proteínas recién sintetizadas son una cadena de aminoácidos, una pegada a la otra, en forma lineal. Sin embargo, también dijimos que esta estructura de cadena lineal de aminoácidos en la mayoría de las proteínas no es funcional, no funciona por sí misma una cadena lineal de aminoácidos, sino que es necesario generar una estructura tridimensional para que esa proteína funcione. Entonces, vamos a ver estas estructuras tridimensionales de proteínas. Estos son esquemas donde cada uno de estos circulitos, cada uno de estos círculos son aminoácidos diferentes en proteínas diferentes, y lo que podemos ver es que ciertamente ninguna de estas estructuras se parece a una cadena lineal de aminoácidos, sino que las proteínas necesitan tener esta estructura tridimensional que le permite darle funcionalidad. Funcionalidad, básicamente me permite que funcionen. Esta podría ser perfectamente la estructura, por ejemplo, de una enzima, una proteína que tiene actividad de catalizar reacciones químicas. ¿Se acuerdan? Catalizar reacciones químicas. Esta, por ejemplo, es una estructura típica de una proteína llamada colágeno, que la tenemos presente, es una proteína estructural, está presente en muchos de los tejidos y le da soporte a ese tejido. Es bastante diferente, por ejemplo, de esta que tiene una mezcla de, pareciera como que está dividida en dos partes, una estructura globular que se llama, que es cuando tiene una forma más redonda de un lado y del otro. Este es otro tipo de estructuras de proteínas que podrían participar en una función, por ejemplo, de transporte de otras proteínas, transporte de lípidos, transporte de carbohidratos, etc. Entonces, cada proteína tiene una función y esa función va acompañada de que la proteína tenga la correcta estructura tridimensional. Entonces, ¿cómo logramos que una proteína tenga esa correcta o ese correcto plegamiento? Así se dice en bioquímica. Plegamiento. El plegamiento de las proteínas es el proceso por el cual la cadena de aminoácidos lineal se convierte en una estructura tridimensional. Y para que ocurra ese proceso, que es muy complicado, no es un proceso de un paso ni de un solo factor, por lo menos se requieren dos factores. La presencia de unas proteínas llamadas chaperonas, que pertenecen a una familia conocida como en inglés las Heat Shock Proteins o las HSP. Las chaperonas son proteínas que facilitan el proceso de plegamiento. Esto es como el huevo y la gallina, porque alguien podría preguntar, entonces, ¿quién plega a las chaperonas? Pero bueno, siempre hay estas chaperonas en una familia muy grande y algunas se ayudarán a las otras, mientras las otras facilitan el plegamiento de todo el resto de las proteínas del organismo. Y por otro lado, necesitamos otro factor muy importante que lo conocemos como MPT o modificaciones posttraduccionales, de las proteínas. Por eso MPT. ¿Por qué posttraduccionales? Porque ocurren después de la traducción del ARN mensajero a proteínas. Son modificaciones que se agregan después. Entonces, vamos acá abajo para mirar de qué se tratan estas modificaciones posttraduccionales. Las modificaciones posttraduccionales de las proteínas básicamente consta del añadido de grupos o átomos que le dan función a esa proteína. ¿Qué tipo de grupos o de átomos? Por ejemplo, el grupo fosfato.
muy importante para muchísimas proteínas. El añadido de fosfatos hace que la proteína se pliegue de una manera característica y además le da funcionalidad, hace que muchas proteínas puedan funcionar por tener ese fosfato. Otro clásico es los grupos metilo. Es un carbono y 3 hidrógenos, es un grupo muy chiquito, sin embargo, también tiene una implicancia muy grande en las proteínas. Los grupos metilos a veces pueden hacer que una proteína se pegue al ADN o ya no se pegue, generando que un gen se pueda expresar o no expresar. Y miren, con solo 4 átomos, qué importancia puede tener en la genética humana. Otros grupos importantes, por ejemplo, el hidroxilo. Los grupos acetilo, los grupos carboxilo, hay muchos más, los grupos amino. Todos estos grupos pueden adicionarse a una proteína que ya empieza a plegarse, adopta una estructura tridimensional y ahora le tengo que empezar a agregar estos grupos. Por ejemplo, podríamos agregar 3 grupos fosfato, o podría agregar, por ejemplo, por acá un grupo hidroxilo. Y finalmente esta proteína quizás necesite acá también un grupo carboxilo. Entonces esta proteína que tiene añadidos estos grupos ya se dice que es una proteína funcional, porque está plegada y además ya tiene estos grupos que le permiten funcionar correctamente. Ahora, para hacer un ejemplo muy concreto, miremos el caso de los anticuerpos. Los anticuerpos, que lo voy a dibujar en su estructura típica, cuando se pliegan forman algo parecido a esto. Por supuesto, hay miles de plegamientos en el medio, es como que la proteína da vueltas y vueltas, pero toma una estructura como si fuera de una Y, una Y. Esa estructura hace que en esta parte de la molécula, esto dijimos que era un anticuerpo, específicamente esto es la inmunoglobulina G, es una típica estructura de una inmunoglobulina G, que es la que participa en la defensa del organismo, en el sistema inmunológico. Y dijimos que esta parte de la molécula es la que se ocupa del reconocimiento de los agentes extraños, ¿sí? Cada vez que hay una bacteria o un agente extraño y el cuerpo necesita defenderse, genera estos anticuerpos y a través de estos sitios es que puede reconocer a estos agentes extraños y luego puede eliminarlos. Entonces, imagínense que el anticuerpo por alguna razón no puede plegarse correctamente y adopta una estructura así. ¿Podría esto funcionar reconociendo el agente extraño? No, claro que no. Los anticuerpos tienen que plegarse correctamente y para plegarse correctamente, por supuesto, los anticuerpos también tienen grupos funcionales a lo largo de toda su estructura que le permiten que se pliegue correctamente y que además pueda reconocer a los antígenos o a los agentes extraños. Entonces, vamos a terminar este pequeño video con un ejemplo de lo grave que puede llegar a ser no tener modificaciones posttraduccionales en las proteínas. ¿Qué pasaría en algunos casos donde no se puede lograr esa modificación? ¿Por qué no se podría lograr? Por ejemplo, por una falla genética en alguna enzima que participa en colocar esos grupos. Por ejemplo, hay una enzima que se llama hidroxilasa. La hidroxilasa es la encargada de colocar los grupos hidroxilos en las proteínas. Si esta enzima hidroxilasa no está presente o no es funcional en el cuerpo por una falla en su gen, lo que ocurre es que, por ejemplo, la proteína del colágeno que veíamos ahí arriba, que su plegamiento normal es en una estructura de este tipo, lo que normalmente ocurre con ese colágeno es que debo añadirle grupos oxidrilos por toda la molécula para que el colágeno pueda plegarse correctamente y funcionar. Si no hay oxidrilos,
Si no se le pueden añadir, entonces el colágeno lo que le ocurre es que se vuelve una molécula flácida, sin estructura tridimensional, y no funciona, es no funcional. Como dijimos que el colágeno participa en la estructura o es una molécula o proteína estructural, lo que ocurre es que la estructura de muchos de los tejidos empieza a volverse flácida también. Y ese es el caso, por ejemplo, de las encías. Las encías, que contienen mucha cantidad de colágeno, al perder su estructura, se empieza a ver un síndrome que se llama escorbuto. Este es el nombre clínico. El escorbuto se presenta con muchas deficiencias, entre ellas una caída de los dientes. Al no haber una encía sana, empieza a haber caída de dientes, los dientes empiezan a salirse de las encías y se produce una enfermedad muy desagradable como el escorbuto, que es porque la hidroxilasa no está funcionando y no está colocando esos grupos funcionales en la proteína. Eso como ejemplo de la importancia que tiene tener modificaciones posttraduccionales. Entonces, espero que haya quedado claro el tema de la síntesis de proteínas. Por supuesto, hay mucho más para aprender, entonces te esperamos en los próximos videos.